Hola, en esta oportunidad vamos a ver análisis de gráficos. ¿Sí? Tengo graficada una función y vamos a analizar diferentes aspectos de esta función. ¿Sí? La primera aclaración es, si yo tengo una función que vendría a ser esta, que tiene este comportamiento, que inicia con un circulito abierto, quiere decir que no incluye a este punto, no incluye al punto menos 4 de x y no incluye al punto 3. ¿Sí? Empieza un cachitito al costado la función. El menos 4 de x y el 3 de y no lo incluye. Cuando tengamos que escribir un intervalo, lo vamos a escribir con paréntesis porque no incluye. Y si la función tiene un puntito pintado cerrado, quiere decir que sí incluye. En este caso, sí incluye al 3 de x e incluye al menos 1 de y. Cuando tengamos que escribir un intervalo, lo vamos a escribir con corchete, que quiere decir que lo incluye. Esta función, si tiene puntito en cada uno de los extremos, quiere decir que termina ahí. Si no tiene puntito, quiere decir que continúa infinitamente. Vamos a pasar a otro ejemplo. Acá tengo otra función graficada, que como vemos, no tiene puntito y no tiene puntito. Quiere decir que esta función sigue para allá infinitamente y para acá infinitamente. Bien, vamos a escribir el dominio de esta función. El dominio quiere decir el conjunto de valores que toma el eje x, que puede tomar la variable independiente x. Quiere decir desde dónde hasta dónde abarca la función el eje x. Como esto sigue para allá infinitamente, el eje x lo puedo prolongar infinitamente. Bien, y acá, como sigue infinitamente para la derecha, también quiere decir que lo puedo prolongar el eje x infinitamente. Entonces, viene desde el menos infinito y se va al más infinito. Ese va a ser el dominio, menos infinito a más infinito. Siempre mirando el eje horizontal, que es el eje de las x. Siempre que pongamos en un intervalo infinito, se pone en paréntesis. Ahora vamos a ver la imagen. La imagen es desde dónde hasta dónde, ahora mirando la vertical, ¿sí? Considerando que esta función sigue para abajo infinitamente, quiere decir que puedo prolongar el eje y infinitamente para abajo. Y como sigue para arriba infinitamente, puedo prolongarlo para arriba infinitamente. O sea, desde menos infinito hasta más infinito va a ser el eje y. Menos infinito a más infinito, siempre con el infinito paréntesis. Las raíces son los puntos donde la función corta el eje x. Viene acá la función, corta, sigue, corta, sigue, corta de nuevo acá en el 6. ¿Cómo lo escribo? X igual, corta acá en menos 1, x igual, corta acá en 1, y x igual, corta acá en 6. Esas van a ser las tres raíces. Ordenada al origen, donde la función corta el eje y. Viene acá la función, corta el eje y sigue infinitamente. Entonces, en la y, corta acá en 2. Para las x, puedo tener infinitas raíces, un montón, ¿sí? Para la y, una sola ordenada al origen, porque si no, la función justamente no sería función, ¿sí? Bien, intervalos. Para los intervalos y para los conjuntos, solamente vamos a utilizar el eje x. La y no la miro más, ¿sí? Entonces, la función viene creciendo. Crece, después baja y después vuelve a crecer. Este va a ser el intervalo de crecimiento. Entonces, ¿desde dónde viene creciendo? Recuerden que la función sigue infinitamente, o sea, viene creciendo desde el menos infinito hasta acá. Pero como no puedo usar el eje y, tengo que usar el eje x, este punto en x es el 0. Vamos a escribir entonces desde menos infinito hasta 0.
crece. Y dijimos que crece también acá. Desde acá hasta el más infinito. Desde acá vendría a ser desde el 5, siempre usando el eje X, hasta el más infinito porque la prolongo infinitamente. Entonces desde el 5 hasta el más infinito. Bien, cada vez que pongamos intervalos separados se pone una U en el medio para unirlos. Bien, ahora vamos a intervalo de decrecimiento cuando baja. Dijimos, venía creciendo, baja. ¿Sí? A este tramito es donde la función baja. ¿Desde dónde? Desde acá. Pero no puedo usar el eje Y, tengo que usar el eje X. Desde el 0, baja, 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 hasta acá, que sería el 3. De 0 a 3. ¿Sí? No tengo otro intervalo donde la función baje. Y el intervalo constante, que es cuando la función no crece ni decrece, que vendría a ser este intervalo que me quedó acá. La función va derechita. No sube ni baja, va derechita. Que vendría a ser desde acá, que es el 3, hasta acá, que es el 5. De 3 a 5, constante. Bien, vamos a ver ahora los conjuntos. Conjunto de positividad. Voy a tapar el eje X, lo vamos a tapar así. Y es el intervalo donde la función queda arriba del eje. La voy a pintar, ¿sí? Todo esto, la función está arriba. Y esto, la función está arriba. ¿Sí? ¿Cómo escribo este intervalo? Desde acá, menos 1, hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. Y este intervalo, que recuerden que la función sigue infinitamente. Entonces, desde el 6 hasta el más infinito. Desde el 6 al más infinito. Intervalos separados, pongo una U para unirlos. Bien. Ahora vamos al conjunto de negatividad. Tapo al revés. Tapo la función. Todo lo que me quedó por abajo, que vendría a ser todo esto y todo esto. Bien, ¿cómo escribo esos intervalos? Recuerden que sigue infinitamente, entonces desde menos infinito hasta acá, hasta menos 1. Y de acá a acá, de 1 hasta el 6. De 1 hasta el 6. ¿Bien? Por último, máximos y mínimos. Los máximos y mínimos, ahí vamos a volver a usar el eje Y, es donde la función cambia el comportamiento. Para el máximo venía creciendo y empieza a bajar. Fíjense, venía creciendo y empieza a bajar. En este punto cambia el comportamiento acá. ¿Cómo escribimos este punto? Con las coordenadas de un punto. Siempre primero cuánto me muevo en el eje X y segundo cuánto me muevo en el eje Y. Entonces, para llegar a este punto, en el X estoy en el 0 y en el Y estoy en el 2. Escribo ese punto, 0, 2.